Hola chicos, como les prometí, les daré un poquito sobre el checkbox y el radio botón. Yo les dije que lo más probable era que aparecieran 3 series en el último parcial. Les recuerdo que este fue el ejercicio del video anterior en el que se desarrollaba la serie numérica que se muestra allí. Si tuviésemos varias series, pues sería hacer el mismo procedimiento, pues anexando una serie más. En ese caso, pues eh, simplemente es hacer la tablita y para cada serie y pues en el botón calcular colocar el código respectivo de cada serie. ¿Okay? Hay dos opciones de trabajar. Una puede ser con radiobotones, otra puede ser con checkbox. Si son con radiobotones, pues puedes coger una sola de varias opciones. Si son con checkbox, puedes coger una o dos, tres, es decir, varias. Ok, puedes coger una o dos de las opciones, todas las opciones, la combinación que se quiera. Si es con radiobotones o con checkbox, da igual con cuál se trabaje en cuanto a hacer la tabla y al código de la serie. Ok, no porque sea con radiobotón o por checkbox no va a cambiar los elementos, no va a cambiar los ciclos ni nada de eso. Ok, entonces vemos cómo sería con radiobotones. Ok, fíjense entonces que con radiobotones, pues supóngase que son 2 series las que vamos a trabajar. Entonces, si la primera serie es, por ejemplo, esta que es la que teníamos en el ejercicio y la segunda serie fuese cualquier otra, por dar un ejemplo es x a la y, ok, entonces el usuario va a poder escoger entre, fíjense, sería solucionar entre la serie 1 o la serie 2, ok, entonces el usuario vendría y escoge, bueno, si yo quiero la serie 1, pues marcaré la serie 1 o la serie 2. Recordemos que en un radio botón, si yo escojo una opción, no puedo escoger la otra. Vamos a ejecutar para corroborar eso. Fíjense que si escojo una opción, no puedo escoger la otra porque se desactivan automáticamente una opción a escoger la otra. Y si hubiese más radiobotones, pues se desactivan los demás al escoger uno. ¿Okay? Es decir, que una sola opción es válida. Eso quiere decir que si el usuario selecciona la serie 1, pues lo que se va a mostrar en los términos generados y el resultado de la sumatoria, pues es el de la serie 1. Si escoge el de la serie 2, pues lo que se va a mostrar es el de la serie 2 y el resultado de la sumatoria 2. ¿Ok? Bien. En este caso, pues volvemos al código que teníamos el botón calcular. Este es todo nuestro código. ¿Ok? Fíjense que declarábamos las variables, validamos los datos, ¿ok? Y luego comenzamos a desarrollar como tal la serie. Fíjense que ambas series pueden tener valores diferentes, de valores de letras distintos. Sin embargo, yo no me voy a meter tan en profundidad con eso. Las series que les colocaré tendrán los mismos datos, ¿ok? Entonces, fíjense que si él selecciona la opción 1 o selecciona la serie 2, pues los datos son los mismos. Igual las mismas validaciones, que sean positivos, números enteros, etcétera, 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 ¿ok? Eso quiere decir que yo voy a declarar mis variables y voy a hacer el proceso de validación y luego dentro es donde está mi serie, ¿ok? Esta sería mi serie 1, que fíjense, como las dos series yo voy a tener una sumatoria, pues la sumatoria yo sé que siempre debe inicializarse y yo voy a borrar mi Lixbox, ¿ok? O sea, la serie 1 serie 2 para que no se muestren los valores de las ejecuciones anteriores, ¿ok? Aquí comienza mi serie, fíjense. Y esta es mi serie, suponiendo que la lista es conocida, es decir, que yo les digo que van a calcular tantos valores, ¿ok? Mi serie es esta, ¿ok? Para toda esa cantidad de valores que yo les doy, van a calcular los primeros X términos, en este caso. Mi serie, la serie 1, que es la única que hemos determinado, es esta, la potencia, sumo los términos, etcétera, 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 ¿ok? Si yo escogiera la serie 2, pues mi término no sería este. Potencia de X, todo lo demás, potencia de Y, factorial, etcétera, etcétera, etcétera. Porque mi serie 2 es simplemente X a la Y. Entonces, pues la serie sería otra.
En ese caso, pues yo podría decir, si él escoge, es decir, yo podría hacer todos los elementos. Yo podría hacer todos los elementos de todas las series y luego decir, si él escogió tal serie, pues mi término será tal. Si él escogió la suma será tal o qué sé yo. Es decir, lo que me va a cambiar en cada serie son los términos, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Digamos que el término será siempre y cuando le haya escogido ¿quién? La serie 1, ¿cierto? Entonces, para decir que él escogió la serie 1, yo tengo que decir que ese radiobotón está seleccionado. Y para ello, pues, yo digo si mi radiobotón, entonces fíjense una cosa aquí. Fíjense que me muestra radiobotón 1, radiobotón 2. Y aquí, pues, serie S1, S2. Recordemos que cuando colocamos un radiobotón, como los radiobotones, si yo coloco un radiobotón, fíjense que me aparece radiobotón por defecto 3 porque ya tengo otros dos, ¿ok? Para que aquí no aparezca radiobotón tal, sino serie 1, serie 2, pues recordamos que es cambiar la propiedad text. Pero cuando me voy al código, estamos viendo el radiobotón, fíjense que me aparece entre los radiobotones el 1 y el 2, ¿ok? Es porque la propiedad name del radiobotón no fue modificada. Como hay dos radiobotones nada más, pues evidentemente el 1 es este y el 2 es este. No me voy a poner a cambiarlas. Entonces, si él escoge la serie 1 es porque seleccionó el radiobotón 1, ¿ok? Y si está seleccionado, pues decimos que seleccionado es check, ¿ok? Check. Si él está seleccionado, pues mi término será este. Mi impresión pues será la de ese término. Y pues lo sumo, ¿ok? Entonces es lo que hacemos. Si él escogió esa serie, pues esa es la que nosotros. Ahora, si él escogió una serie o escogió la otra, cualquiera de las dos que él haya escogido, la suma del término la puedo colocar fuera de la condición, ¿ok? Porque yo sé que siempre voy a sumar el término. Y el término va a ser dependiendo de la suma, me explico. Si él escogió esta serie, el término pues será x elevado a la 3 multiplicado por y elevado a tal dividido entre el factorial no sé qué más. Pero igualito si le escogió la 2 pues será otro término. En este caso sería x a la y. El término de esta serie no es el mismo que el de esta serie. Pero igual en ambas series hay que sumar el término. ¿Ok? Entonces es por eso que sumo, pues puedo sumar fuera. Porque dependiendo de la serie que él vaya a escoger, pues el término será el que le corresponda. Ahora, si yo quiero decir que él escogió la serie 2, pues entonces yo diré else if radiobotón 2 está seleccionado. ¿Ok? Para decir que está seleccionado, check. Si no, pues si el radiobotón 2 está seleccionado, ¿qué voy a hacer? ¿Ok? Pueden decir también simplemente else, porque automáticamente si yo selecciono uno, deselecciono el otro. Pero fíjense que puede ocurrir también el caso en que ninguno de los dos esté seleccionado. Fíjense, ni este está seleccionado ni este está seleccionado. Ninguno de los dos. Entonces, si yo nada más digo else, puede ser que ninguno esté seleccionado. Y entonces, si no está seleccionado este, no necesariamente es que esté seleccionado el otro. Puede ser que ninguno de los dos esté seleccionado. ¿Ok? Entonces, fíjense que en ese caso, pues si el radiobotón 2 es el que está seleccionado, mi término no va a ser este término que teníamos antes, sino va a ser término es igual a, en este caso, lo que sería esta tendencia o esta fórmula general. En este caso, como es muy sencilla, pues sería simplemente x a la y, y yo aquí pudiera decir fácilmente, bueno, x elevado a la y, ¿ok? Más sin embargo, como evidentemente no va a ser simplemente una serie de x a la y, pues va a ser los elementos que correspondan a esa serie. Supóngase que esta yo la voy a llamar potencia de x2.
Entonces yo digo potencia de x2 es x a la y, entonces aquí el término será potencia de x2, porque nada más está ese elemento. Pero si fuese potencia de x2 multiplicado por potencia de y2, porque la y en vez de estar elevada aquí a esta expresión está puede estar factorizada o cualquier expresión, entonces pues simplemente aquí serían los elementos que corresponden a esa otra serie, como si esto que yo coloco aquí, este término, es el de otro ejercicio, ¿ok? Entonces pues el término 2, digámoslo de esta manera, no use dos variables para decir término de este y término de la otra, porque se va a generar un solo término o una sola suma, porque o se escoge esta serie o se escoge la otra. Es como si fuese un solo ejercicio, ¿ok? O se hace este o se hace el otro. Nunca se van a hacer los dos al mismo tiempo porque son radiobotones, ¿ok? En ese caso, pues el enunciado debería decir que el usuario solamente puede escoger en una opción. Entonces ustedes saben que es un radiobotón, etcétera, ¿ok? Pues bueno, en este caso el término sería igual. Vamos a trabajar con potencia de x2 y quedaría de la siguiente manera. Ok, quedaría de la siguiente manera. Fíjense, potencia de x2 igual a x a la y. Fíjense que coloqué unos comentarios para la serie 2. Eso quiere decir que estos son los elementos de la serie 2. Y cuando vaya a construir mi término de la serie 2, en este caso, pues sería esos elementos que tengo aquí. Entonces no me confundo. Y los de la serie 1, pues serían los elementos que tengo en la serie 1 para armar mi término. Ok, eso quiere decir que en este caso me va a quedar simplemente potencia de x2. Pero si él tuviese más elementos, pues simplemente es x a la y. Si él tuviera más elementos, pues entonces aquí sería todos los elementos que tenga esa otra serie 2, que tendría más o menos una tendencia similar a esta. ¿Ok? Varios elementos allí multiplicándose, dividiéndose, etc. Y pues fíjense entonces que si él escoge esta serie, pues este será el término. Si él escoge esta serie, este será el término. El término suma y se muestra. Eso quiere decir que los radiobotones son muy sencillos. Si hubiesen tres, pues entonces aquí yo diría else if el otro radiobotón está seleccionado. Entonces coloco allí mi término. ¿Cómo sería mi término para esa tercera serie? Y entonces aquí sería para la serie 3 y los términos de la serie 3. ¿Ok? Al ejecutar vemos cómo se vería eso. Fíjense. Igualito introduzco un valor de x. Recuerden que si no colocamos nada me va a decir, épale, no colocaste nada. Entonces, colocamos un número aquí. Y recuerden que no puede ser negativo, porque si colocamos aquí, por ejemplo, un número negativo, me va a decir, epa, tiene que ser positivo. Ok, entonces, fíjense que si colocáramos seleccionáramos la serie 1 al calcular, pues nos iba a dar como nos daba antes con esta serie. ¿Okay? Vamos a recordar que estos eran los valores, ya los habíamos sacado. Pero si él escoge la serie 2, me deberían dar otros valores. Fíjense que no se muestra el término, si se muestra la suma. ¿Por qué? ¿Qué pasó allí? El botón salir no está programado. ¿Qué pasó allí? Que debía, además de calcular el término, pues también imprimir el término. ¿Ok? Tal cual lo mismito. ¿Ven? Lo que cambia es que el término es otro, pero pues también debo imprimir el término. Profe, ¿por qué no imprime este término fuera de este if igual que la suma? Porque igual yo imprimí el término que se ha calculado aquí. Sí, lo dejo allí justico siempre término impresión, es porque si en el denominador hay alguna restricción, pues aquí debería ir si el denominador es distinto de 0 y de una vez calculo, imprimo. Y entonces aquí también preguntaría si el denominador es distinto de 0, calculo, imprimo. Siempre deberían ir juntitos, tanto el cálculo como la impresión, ¿ok? Entonces ahora si ejecutamos con los valores que teníamos antes, que era 3 aquí y 2 aquí, con la serie 1, estos eran los valores que nos daban, y con la serie 2, pues deben ser otros. Fíjense que es x a la y, 3 a la 3, perdón, en el primer caso 3 a la y, 3 a la 1, 3 a la 1, pues 3. En el segundo caso, cuando 3 vale, perdón, y vale 2, 3 al cuadrado, pues 9. Y en el último caso, 3 a la y sería 3 a la 3, 27. ¿Ok? 27 y 9. 36 y 3, 39. ¿Ok? Entonces, la serie está completa con el radiobotón. Ok, vamos a fijarnos en algo más. Fíjense que los errores, lo que ya habíamos visto, y si colocamos un número negativo, el error, y si lo colocábamos correctamente, y seleccionábamos la serie 1, perfecto, y si seleccionamos la serie 2, chévere. Ok, ahora qué pasa si ejecutamos desde 0.
otra vez, es de 0. Fíjense que ninguno de los dos está seleccionado, ok, ninguno de los dos está seleccionado. 3, 2. Selecciono la serie 1, ocurre. Selecciono la serie 2, ocurre. Fíjense que cuando selecciono uno, automáticamente se deselecciona el otro. Pero si al principio, cuando ninguno de los dos está seleccionado, no selecciono nada y le presiono el botón calcular, ¿qué va a hacer? Nada. Fíjense que aparece 0 aquí, pero no hay ningún término, no hace nada, nada, nada. Esa serie pues no sirve, digamos, ok. Recuerden que deben validar cualquier error que pueda cometer el usuario. ¿Por qué se imprime 0 allí? Porque fíjense que si él no escogió el primer radio botón, pues no calcula ni este término ni lo imprime. Y como no escogió el otro, pues tampoco calcula el término ni lo imprime. La suma, si la calcula, pues sumará el término, que el término siempre valdrá 0 porque nunca calcula nada. E imprime la suma que vale 0. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hago para que no se cometa ese error? Es una validación, ¿ok? Todas las validaciones son los errores que pueda cometer el usuario. Entonces, además de validar que son números los que están allí, leerlos para ver si son mayores que 0, yo debo, para calcular toda mi serie, ¿ok? Yo debo preguntar si está seleccionado alguno de los radiobotones, porque si ninguno de los dos está seleccionado, ¿qué va a ocurrir? Error, épale, selecciono uno de los dos, porque si no, no va a calcular nada, ¿ok? Entonces yo, para decir que sí voy a calcular algo, es porque algunos de los dos esté seleccionado, es decir, o uno o el otro. Entonces en ese caso, pues yo digo, si el radiobotón 1 está seleccionado, check, o el otro radiobotón, que sería el 2, está seleccionado, ok. Si alguno de los dos está seleccionado, yo voy a calcular algo, ok. Entonces si alguno de los está seleccionado, yo calculo todo completo, calculo, sumo los términos, lo imprimo, etcétera, ok. Si no, si ninguno de los está seleccionado, si ninguno de los dos está seleccionado, yo digo, épale, estás cometiendo un error, ok. Entonces en ese caso, pues yo mando un mensaje msgbox, ok, un msgbox, y le digo, selecciono una opción, que no selecciono ninguna, el estilo sería critical para que aparezca como un error y el título pues error, ok. Entonces vamos a probarlo ahora. Fíjense que de nuevo, si no coloco nada, me va a decir, epa, le coloco ahí los valores, igual que si lo coloco negativo, me va a decir, hey, debe ser positivo. Y ahora si yo no selecciono ninguna de las dos opciones, épale, selecciono una opción, ok. Entonces en ese caso, si selecciono una, pues ocurre el cálculo, si selecciono la otra, pues el cálculo. Y eso sería completo el radiobotón. Ahora, si fuese en checkbox, pues lo que cambia es lo siguiente, ok. Entonces fíjense que si yo ejecuto los checkbox, a diferencia de los radiobotones, pues puedo escoger uno, el otro o los dos al mismo tiempo, ok. Entonces fíjense que los radiobotones son excluyentes. Si yo escogía uno, pues no podía seleccionar al otro, o sea, quiere decir que uno dependía del otro. Si yo estoy, tú no estás, ok. En cambio los checkbox pues pueden estar los dos juntos o separados, son independientes, ok. Como ellos son independientes, en el código pues también van a ser independientes. Fíjense que volvemos al código donde estábamos hace rato, lo coloqué en verde para que no me arrojara errores, en vista que ya los radiobotones pues no existen, los borré, ok. Lo que como comentario, fíjense que aquí estaba el código para los radiobotones. Los radiobotones son dependientes uno del otro. Fíjense que uno está por si yo estoy, si yo no estoy, ok. En cambio los checkbox son independientes, o sea, si yo estoy me da igual si tú estás o no. Eso quiere decir que van a estar por separado. Y pues igualito la propiedad de check para saber si está seleccionado, pero en lugar de ser radiobotón pues será el checkbox. Tenemos aquí el comentario para que me permita codificar el checkbox 1. Tampoco le cambié la propiedad name. Si el checkbox 1 está seleccionado, quiere decir que le escogió esta serie, que le va a determinar este término y lo va a imprimir, ok. Me da igual si seleccionó la otra o no, ok. Entonces fíjense que él va solito,
¿ok? Y el otro no me importa si está seleccionado el otro, también va solo. Si ahora se seleccionó el checkbox 2, pues como con el radio botón, pues el término era este y se imprimía, ¿ok? Independiente. Fíjense, independiente uno del otro, ¿ok? Cuando ejecutemos, evidentemente va a estar la misma validación porque eso no se ha modificado de los números y todo lo demás. Fíjense que si yo cojo la serie 1 y presiono calcular, ok, aquí me aparece este error. Ya vamos a ver eso, no le prestemos atención un momentico. Y si seleccioné de la serie 2, pues hace eso, ok. Hay más cosas que agregar, pues apareció el error otra vez. El error apareció porque yo dejé aquí la parte del código de seleccionar una opción, ok, del anterior, cuando no se haya seleccionado ninguno de los dos. Porque también aquí puede darse el caso que no se haya seleccionado ninguno de los dos checkbox. En el caso de los checkbox, pues para que no me arroje ese error, es decir, tiene que estar seleccionado alguno de esos checkbox. En este caso hay dos nada más. Pues bueno, si está seleccionado este checkbox o está seleccionado este checkbox, yo voy a hacer algo. Si no está seleccionado ninguno, no voy a hacer nada, ¿ok? Entonces, si está seleccionado el checkbox, si está seleccionado el checkbox 1 o está seleccionado el otro, pues yo voy a hacer algo, ¿ok? Si está seleccionado el checkbox 1 o el otro, yo voy a hacer algo. Si no, selecciono una opción, ¿ok? Chévere. Si fuesen 3, pues entonces era, si está seleccionado o el otro que existiera, pues yo voy a hacer algo. Si no está seleccionado ninguno, mira, ninguno. Si no, el otro. Pero ¿qué sucede? Que en los checkbox, que ellos son independientes, ¿ok? Hay una pregunta que me han hecho ya varios. Profesor, ¿y cómo hago yo para que escoja los dos? ¿Ok? Vamos a ver ese caso de último. Vamos a ver uno por uno, por ahora. Vamos a ejecutar. Fíjense que si yo no escojo ninguno de los dos, él me va a decir, por favor, seleccione una opción porque no tengo ninguno de los dos. Si yo escojo alguno de los dos, o alguno de los que hay ahí, él sí va a hacer los cálculos. Fíjense que si yo escojo él me va a calcular el de este. Y si yo escojo él me va a calcular el de este. Fíjense que si lo cojo los dos al mismo tiempo, él me va a mostrar, fíjense que me muestra los valores. Vamos a repetir. Si él me muestra la serie 1 nada más, 6 menos 3 y 50 y 162 más 36, 162. Y aquí, si yo escojo los dos al mismo tiempo, me muestra los dos valores de una vez. Y el resultado de la suma, pues uno solo. ¿Ok? Porque me muestra los dos valores de una vez si yo quiero que me muestre nada más el de una sola serie. No sé cuál es cuál. Ok, vamos a ver todos esos casos. Entonces, fíjense que cuando era o uno o el otro, trabaja perfectamente como con los radiobotones. A diferencia de los radiobotones, que si yo escogía una, pues en la otra no se iba a escoger y se voy a mostrar un solo valor y aquí también un solo valor. Con los checkbox, que son independientes, pues lo que se está imprimiendo también debería ser independiente. ¿Ok? Eso quiere decir que debería mostrarse de esta forma. Bueno, pues fíjense que debería verse es de esta manera. Si yo tengo checkbox es porque él va a escoger entre varias opciones y él puede escoger las dos al mismo tiempo. Entonces estas series van a estar completamente independientes. Los checkbox son independientes en todos los sentidos. Si él escoge pues se va a mostrar aquí el término y aquí la suma de este. Si él escoge se va a mostrar aquí y aquí. Eso quiere decir que si él escoge, no dar doble clic. Eso quiere decir que si él escoge esta serie, pues se va a mostrar aquí, si él escoge nada más, y aquí nada, porque no la escogió. Si él escoge aquí, se va a mostrar aquí nada más y esta no. Y si él escoge las dos, pues se va a mostrar tanto aquí como aquí. En ese caso, pues la primera serie se calcula el término y se imprime en el lightbox correspondiente y pues en ese caso todo tendría que hacerse allí. ¿Ok? Las sumas serían diferentes. Fíjense que hay una suma para este y una suma para este. Entonces habrían dos sumas. ¿Ok? Y pues se imprime esa suma si está seleccionado eso. Entonces el código se amplía un poquito y sería así. Ok, en ese caso se vería de la siguiente manera. Recordamos, ellos son independientes para hacer el cálculo.
Fíjense que si yo selecciono esta serie, pues aquí se va a generar el término, aquí será la suma, y son independientes por completo. Esto va a generar una suma que es distinto a este, y como se pueden mostrar los dos resultados al mismo tiempo, cosa que no ocurría con los radiobotones, pues yo necesito pues que se muestren los dos al mismo tiempo. Necesito una variable para este y una variable para este, porque se pueden calcular los dos al mismo tiempo. Un término para este y un término para este, porque se pueden calcular los dos al mismo tiempo. Para que hacer 3, 4, 5, 6, 7 series al mismo tiempo, pues simplemente sería usar tres variables, pues el término 1, término 2, término 3, etcétera, así sucesivamente. ¿Okay? Ampliar esto a tercero. Término 1, término 2, término 3, suma 1, suma 2, suma 3. Entonces fíjense que son independientes todos. Fíjense, independiente, este es independiente. Otro if. En este caso, pues yo usé un solo término porque lo estoy imprimiendo de una vez, lo estoy sumando de una vez. ¿Ok? Si él escoge la serie 1, este es el término, imprímamelo de una vez, súmelo. ¿Ok? Pero fíjense que imprímelo en el Xbox 1, suma en la variable suma 1, para que este sea el Xbox 1, lo que se imprima allí, y aquí se va a imprimir en la suma 1. Cuando escoges el checkbox 2, calculo mi término, imprímelo de una vez en el 2 y suma en el 2. Y cuando voy a imprimir las sumas, como solamente se imprime la suma aquí si yo lo escogí, pero si no lo escogí no se va a imprimir la suma aquí. Igual aquí, si yo no escogí este, porque voy a imprimir ahí la suma. Entonces la suma está condicionada. Si yo escogí el checkbox 1, es que voy a imprimir la suma en el textbox de la suma 1. Este textbox lo llamé de la suma 1 y este textbox lo llamé de la suma 2. Entonces imprimo el textbox correspondiente, la suma 1 en el textbox correspondiente, la suma 2 en el textbox correspondiente. ¿Ok? Y ya, ahora, en el caso de que él no escoja ninguna opción, pues ya sabemos que va a aparecer el error. En el caso de que él escoja el checkbox 1, pues va a ser todo para ese checkbox 1, que es independiente del checkbox 2. En el caso de que él escoja el checkbox 2, pues lo hace. Y como ellos son independientes, fíjense, me escogiste a mí me da igual si lo escogiste a él. Yo hago lo que tengo que hacer. Me escogiste, yo imprimí. El otro va a decir lo mismo. Me escogiste a mí, yo imprimí. ¿Ok? Como los dos son independientes, pues si yo lo escojo a los dos, como los dos hacen lo que le da la gana, pues los dos se van a mostrar sin hacer nada. Es decir, que no voy por ninguna parte a escoger. Cuando escogí este y a este también, esa opción no va a existir porque ya ellos lo van a hacer. Fíjense, escogí a este, tum, tum. Él calcula término, imprime término, suma término. Imprime la suma. ¿Ok? Escogí a este. No lo escogí a este, pero este sí. No me importa, porque yo igualito voy a calcular el término, lo voy a imprimir, lo sumo y también aquí lo voy a imprimir la suma. Escogí a los dos, bueno, me escogiste a mí, yo hago todo. Me escogiste a mí, yo también hago todo, es decir, que va a aparecer todo. Vamos a probar si eso es verdad. No escogí ninguno de los dos. Epa, le escojo uno de los dos. Ah, me escogieron a mí. Me imprimen a mí nada más. ¿Ok? No me escogieron a mí, pero sí a mí. Fíjense que en ese caso se borra aquí, porque era lo único que tenemos que estábamos borrando antes. No se borró este. Hay que anexar allí que se borre ese textbox. Ahorita lo vemos. Y fíjense que si escojo los dos, pues se muestran los dos. Y tampoco se borró aquí la ejecución anterior, porque lo único que debemos borrar era esto. Para que eso ocurra, vamos al código donde, por cierto, como son dos sumas, suma 1, suma 2, se declararon esa variable suma 1, suma 2 y las dos se inicializan. Antes era suma nada más, ahora son las dos sumas. ¿Ok? Fíjense que antes se borraba nada más el Xbox 1, ahora pues hay otro Xbox. Se debe borrar también el Xbox 2.items.clear. ¿Ok? Y pues se deben borrar también estos señoritos, porque antes no se borraba porque había uno solo y el otro se sustituía de una vez. Ahora sí, se debe borrar este y este. Entonces los borramos. Para borrarlo pues yo digo textbox suma 1, borrar, y textbox suma 2, borrar. ¿Ok? Entonces fíjense que si ahora yo ejecuto 3, 2, no selecciono ninguno, error, selecciono este, me lo calcula, este no, pero este sí, borrará esto y calculará aquí. ¿Ok?
selecciono los dos, se mostrarán los dos. Ok, y pues eso es todo lo que hay que hacer. Para hacerlo con 3, pues simplemente es usar esto una vez más para hacer la tercera y listo. Eso es todo lo correspondiente a radiobotones y a checkbox. Les voy a subir el código con los checkbox al aula virtual. El de los radiobotones pues era más sencillo, y el que se muestra clarito aquí en el video no creo que sea tan necesario subirlo. Cualquier cosa me dicen, pues lo digo es porque ya lo borré, sobreescribí sobre lo que estaba trabajando. Y pues espero que les sirva, y cualquier duda pues me la hacen saber. Queda pendiente los puntos extra y voy con el siguiente video.